Barack Hussein Obama, juro solemnemente. El martes 20 de enero de 2009, el recién elegido presidente Barack Obama se juramentó como el 44º presidente de la nación. Preservar, proteger y defender la Constitución de Estados Unidos. Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios. Felicitaciones, señor Muchas presidente. gracias. Fue el primer ciudadano afroamericano en la historia en ocupar el cargo más alto de la nación. Una multitud récord de casi 2 millones de personas llenó el National Mall para presenciar el evento. Decenas de millones más lo vieron por la televisión en todo el mundo. El día de su investidura, el presidente disfrutó de un índice de aprobación estimado de casi el 70%. Pero en el país hubo quienes no compartían tal entusiasmo. Aquellos para quienes la elección de una persona de otra raza, particularmente de un hombre negro, era motivo de indignación. Y allí, dentro de esa categoría, había un número pequeño, pero insidioso y creciente, de hombres y mujeres que estaban decididos a usar la presidencia de Obama para infundir miedo y odio. El Ku Klux Klan. La elección de Barack Obama en noviembre de 2008 fue un golpe para los supremacistas blancos de todo tipo, incluidos los miembros del Ku Klux Klan. Lo que temieron durante años finalmente había sucedido. Un afroamericano había alcanzado la posición más importante en Estados Unidos. Les preocupa que el Estados Unidos blanco, la cultura blanca y nuestra nación dejen de existir. ¡Son una amenaza! Y que las tradiciones que hicieron grande a este país sean dejadas a un lado a medida que nos convertimos en una sociedad mestiza socialista. ¡El poder blanco! ¡El poder blanco! ¡El poder blanco! Ellos creen que la revolución blanca es la única solución, una revolución blanca a gran escala donde simplemente tomas las armas y matas a todos hasta obtener lo que quieres. Pero ¿qué tan grande, poderoso y peligroso es el Ku Klux Klan? ¿Y podría un país que se ha vuelto socialmente más diverso y progresista seguir siendo vulnerable al mensaje de odio racial de la organización? ¡Pronúnciate! ¡Únete al clan! ¡Vivan los blancos! Actualmente hay muchas más organizaciones del Klan que nunca. El Centro Legal para la Pobreza Sureña estima que hay entre 5.000 y 8.000 miembros del Klan en el país, pero dichos miembros están dispersos geográficamente. Sorprendentemente, en una era de creciente terrorismo global y nacional, el Ku Klux Klan no es ilegal, aunque oficialmente el gobierno de Estados Unidos lo considera una organización racista. Y aunque es objetable para la mayoría de los estadounidenses, bajo la primera enmienda, su filosofía de intolerancia racial está protegida como libertad de expresión. Queremos que esa gente deplorable regrese a México y que salga de nuestro país. Según nuestra Constitución, la primera enmienda dice que si alguien quiere expresarse, ningún grupo podrá ser discriminado solo porque su mensaje es ofensivo. Pero ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no ha logrado acabar con las actividades clandestinas del Ku Klux Klan? Y aunque su membresía actual es relativamente pequeña, ¿quién se vería incitado a unirse a sus filas? Siempre hay seguridad y empoderamiento numérico. Y al estar solo, quieres identificarte con personas que sienten lo mismo que tú. Y tan pronto como encuentras ese grupo, sientes que estás en casa porque hablan tu mismo idioma. Como miles de jóvenes antes que él, Johnny Lee Clary de Baton Rouge, Luisiana, se unió al Klan en un momento de vulnerabilidad. A la edad de 14 años, presenció el suicidio de su padre y luego su madre alcohólica lo abandonó. Hay un gran racismo en el país, pero creo que es una discriminación racial contra los blancos. A eso le llamamos discriminación positiva. Después de ver un programa de televisión con David Duke, el gran mago del Ku Klux Klan, Clary sintió una conexión y un llamado.
David Duke trató de usar imágenes menos violentas, pero muy divisorias. Él llegó a usar palabras sutiles como drogas, crimen o discriminación positiva, palabras que resonaron en muchas comunidades de la clase media del sur, pero que no eran explícitamente racistas, como la verborrea que usaba en años anteriores. Durante un tiempo, Duke fue considerado el nuevo y aterrador rostro de la supremacía blanca, un potencial presidente de Estados Unidos. Johnny Lee Clary escribió una carta de admiración al apuesto y carismático líder, y lo que obtuvo a cambio fue la visita de un miembro del clan, ansioso por reclutarlo. Dijo, tuviste una vida horrible. Ningún niño debería pasar por lo que tú has pasado. Pero hoy tengo buenas noticias para ti, me dijo. La expresión Ku Klux Klan proviene de la palabra griega kuklos, que significa círculo, y clan, que proviene de Escocia, que significa familia. Representamos el círculo familiar. Luego dijo, lo que necesitas es una familia. Si te unes a nosotros, seríamos tu familia. Pudo haber sido cualquier culto que apareció y comenzó a fidelizarme, pero era el Ku Klux Klan. En lo que respecta al clan, Clary era una presa fácil. Comenzaron un intenso e implacable programa de adoctrinamiento, usando cintas de audio y otras herramientas de propaganda muy eficaces. Empezaron a enseñarme a odiar a los judíos. Ni siquiera sabía que era un judío y empezaron a decirme que los judíos eran malvados y que estaban detrás de todo. Me inculcaron esas cosas en la mente. También le enseñaron a Clary los códigos secretos del clan y sus elaborados métodos de comunicación. El apretón de manos secretos del clan, por ejemplo, cuando conoces a otro miembro, le giras la mano de esta manera y él te gira la mano de esta forma. Así fue como se identificaron entre sí durante años. El otro es que tomas estos dos dedos cuando estrechas la mano, presionas los dedos en la muñeca, pones el pulgar en la mano y giras su mano y la otra persona te gira la mano. Es el apretón de manos secreto del clan. El clan tiene palabras y frases en código, aparentemente para que un miembro pueda reconocer a otro incluso si no están en un evento del clan. Por ejemplo, veamos acrónimos como KIGY, que significa hombre del clan te saludo, o AYAK, que significa ¿eres un hombre del clan? A lo que alguien podría responder AKIA, soy miembro del clan. Clary también usó la túnica característica del clan. Cuando me puse la túnica del clan por primera vez, wow, esto es genial, quería usarla en todas partes. Porque era joven y estaba exaltado. Durante los siguientes 16 años, Johnny Lee Clary ascendió en las filas del clan y finalmente se convirtió en el mago imperial de los caballeros blancos del Ku Klux Klan en Mississippi, la facción más violenta y temida del clan en Estados Unidos. Pero la historia de la conversión de un hombre sugiere que el clan todavía representa una amenaza creíble para los derechos civiles estadounidenses. ¿Y por qué, si su historia de asesinatos y violencia está muy bien documentada, el gobierno de Estados Unidos aún permite que exista la más subversiva de las organizaciones secretas? Las imágenes de violencia y odio racial en los medios estadounidenses siempre han estado entre las mayores herramientas de reclutamiento del Ku Klux Klan. Al aprovechar el miedo, los prejuicios y la paranoia, el clan puede atraer a otras personas con ideas afines a su organización y a su vez usarlas para alimentar aún más el odio. Y quizás esto nunca fue tan cierto como en los albores del siglo pasado. La revolución industrial desencadenó una explosión en la inmigración. Millones de ansiosos trabajadores llegaron a la isla Ellis con la esperanza de conseguir su parte del sueño americano. Las 2 primeras décadas del siglo XX fueron un periodo en el que se produjo una gran inmigración hacia el país. Los judíos provenían de los
países eslavos también llegaban europeos del este y llegaron muchas personas católicas. En medio de este auge cultural y tecnológico, surgió un invento que quizás ha sido el más poderoso de todos: el cine. Y uno de los grandes secretos del Klan es que una película ayudó a que el Ku Klux Klan fuera más grande y aterrador que nunca. El nacimiento de una nación cuenta la historia de la guerra civil y la era de la reconstrucción desde el punto de vista de dos familias estadounidenses. Muchos elogiaron la película como un gran logro, pero para algunos la película era una especie de pesadilla cinematográfica. El nacimiento de una nación se estrenó en todo Estados Unidos con una gran fanfarria. Se considera toda una hazaña cinematográfica, pero lo que hace es glorificar el papel del Ku Klux Klan en el Estados Unidos posterior a la Guerra Civil. David Warren Griffith decidió hacer esta película basado en dos libros, The Klansman y The Leopard's Spots, que fueron escritos por Thomas Dixon. Griffith sugería que estos buenos hombres blancos del sur se levantaron para intentar protegerse de esos terribles hombres negros. Y lo que es interesante es que no solo los blancos del sur lo creyeron, sino que los blancos del norte también. Estallaron disturbios en las salas de proyección. Muchas ciudades prohibieron la película, pero sorprendentemente en algunos círculos la película no solo fue bien recibida, sino alabada. El nacimiento de una nación se proyectó en la Casa Blanca y se afirma que el presidente Wilson dijo que era como escribir la historia con un rayo. Pero hubo otro grupo de personas para quienes la película no era ni una obra de arte impresionante, ni una ficción histórica sesgada. En cambio, la vieron como una poderosa fuente de inspiración y una herramienta de reclutamiento. El nacimiento de una nación presenta al Klan como el medio con el cual la unión se reunifica y lo hace en torno al estandarte de la supremacía blanca. Para fines de reclutamiento, no se trataba solo del odio hacia los grupos, sino del odio a la dirección que estaba tomando Estados Unidos hacia un país blanco menos moralista, más industrializado, más urbanizado y menos protestante. Tras el estreno de la película en Atlanta, Georgia, William J. Simmons, un exministro metodista, reunió a un grupo de activistas con ideas afines en la cima de la Stone Mountain. Y allí nació un nuevo Ku Klux Klan. Pero este no solo era antinegro, era antiurbano y anticomunista. Y también era antiinmigrantes, anticatólico y extremadamente antisemita. Tomando sus túnicas y gran parte de su iconografía de la película, Simmons también buscó en la novela de Dixon información sobre el Klan original y sus tradiciones. La cruz ardiente en realidad proviene de la novela The Klansman de Thomas Dixon, quien lo obtuvo de Walter Scott, y Walter Scott lo obtuvo de la sociedad escocesa de la tradición de las tierras altas. Se le llamaba Cran Tara, y cuando había una declaración de guerra, se llevaba una cruz en llamas de clan en clan para reunirlos. Por primera vez en su historia, el Klan emergió de las sombras para convertirse en uno de los grupos políticos más grandes y poderosos del país. A mediados de la década de 1920 se estima que tenía casi 6 millones de miembros. Creció en todo el país. Estados como Pensilvania, Ohio, Indiana, Kansas y en el extremo oeste como Oregón. En muchas partes de Estados Unidos, si querías ser elegido para un cargo, debías tener el respaldo del Klan. En su apogeo, el Klan contaba con 75 congresistas estadounidenses y al menos 16 senadores estadounidenses como miembros.
Si hubiera un libro de secretos en Estados Unidos sobre el Ku Klux Klan, creo que lo que más sorprendería a la mayoría de los estadounidenses sería la cantidad de hombres prominentes que formaron parte del Klan. El futuro juez de la Corte Suprema, Hugo Black, en realidad fue senador de Estados Unidos antes de ir a la corte y fue miembro del Klan al comienzo de su carrera. Pero un miembro prominente del Senado de Estados Unidos era, de hecho, un miembro poderoso e influyente del Ku Klux Klan. El senador Robert Byrd, de Virginia Occidental. Robert Byrd se involucró con el Ku Klux Klan en Virginia Occidental a los 20 años. Y de hecho estuvo involucrado con el Klan durante algún tiempo. Incluso más tarde apoyó sus ideas. Era un reclutador, era parte integral del Klan, hablaba abiertamente en su defensa cuando se postuló para el Senado. Aunque Byrd más tarde repudió su membresía y pasó a tener una carrera prominente y distinguida, hay quienes todavía cuestionan los motivos de los políticos que se unen al Klan en sus comienzos. Siempre me divierten las razones que dan para haber sido miembros. Nunca hubiera podido ser un político exitoso si no me hubiera unido al grupo local del Klan o pensé que estaba haciendo lo correcto, pero fue un desliz de juventud. ¡Poder blanco! Pero siempre hemos tenido esos problemas en este país. El Klan se disolvió formalmente como organización nacional en 1944, cuando el Servicio de Impuestos Internos le impuso un gravamen de $625,000 al grupo. Pero hay quienes creen que el declive de esta llamada segunda ola del Klan terminó por otros motivos más secretos. El Klan de la Segunda Era finalmente se encontró con un declive precipitado después de los escándalos de sexo y dinero, así como de un intento inoportuno de unirse con la Federación Germano-Estadounidense antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el número de miembros del Klan disminuyó, y muchos pensaron que sus días estaban contados. Pero al igual que el Sur, sus miembros juraron defenderlo, y el Klan volvería a levantarse. Y también lo haría otra organización, quizás incluso más insidiosa, que predicaba sobre una raza superior: los nazis estadounidenses. A continuación... Emergencia del condado de Milwaukee, ¿puedo ayudarle? Estamos en el 7420 de Howell. Un sujeto está disparando. Se acercó a dos sacerdotes y les disparó a ambos. Luego ingresó al templo y abrió fuego. Oak Creek, Wisconsin, 5 de agosto de 2012. Poco después de las 10 a.m., un hombre blanco solitario se detiene en el estacionamiento de un templo Sikh al comienzo del servicio dominical. Salió de su camioneta y se acercó a dos sacerdotes que estaban en el estacionamiento y les disparó a ambos. Luego decidió ingresar al templo y abrió fuego. Emergencia del condado de Milwaukee, ¿puedo ayudarle? Hola, estamos en el 7420 de Howell. Un sujeto está disparando a un templo o algo así. ¿Ingresó a un templo? ¿Está en una iglesia con un arma? Sí, puedo oírlo. Le están disparando a las personas. Están disparando aquí. Bien, ¿alguien está herido? Él está disparando. Hola. Más de 2 docenas de fieles corren en busca de refugio en un juego de escondidas mortal, mientras el tirador se mueve metódicamente de una habitación a otra, de víctima en víctima. Los niños entraron y dijeron que alguien disparaba. Les dije, vamos, corramos a la despensa, por aquí. Les dije, vamos, entremos. Entramos como 12 o 13 personas. Y el tirador llegó hasta aquí y comenzó a disparar. Nosotros cerramos esta puerta y nos quedamos aquí. El fundador del templo, Satwant Singh Kalika, se refugió con otros en la trastienda del edificio y llamó a emergencias.
Hay un tiroteo en el 7512 de la avenida Howell. Ok, la policía va para allá. Por favor, envíen muchos pronto. Mi padre estaba a salvo en una habitación y decidió abrir la puerta y dejar entrar a otra persona en contra de los demás. Al escuchar la conmoción, el tirador se acercó. Pateó la puerta y abrió fuego contra las personas. Satwant Singh Kalika resultó fatalmente herido mientras intentaba atacar al pistolero con un cuchillo. Cuando el pistolero salió tranquilamente del edificio, se encontró con el teniente Brian Murphy, quien llegaba a la escena. Le disparó al oficial en la garganta y luego procedió a dispararle 14 rondas más a quemarropa. 4562, oigo disparos. Confirmen. El oficial Sam Landa llega momentos después. Vi a un sujeto que caminaba en dirección oeste. Luego me di cuenta de que tenía una pistola en la mano y disparaba. ¡Está disparando! ¡No se acerquen! ¡Está disparando! Y lo enfrenté con disparos y luego el sujeto cayó. Con una herida de bala paralizante en el pecho, el tirador se apuntó con el arma a la cabeza y acabó con su propia vida. En total, murieron 7 personas y 3 quedaron gravemente heridas. Una comunidad entera quedó traumatizada. ¿Pero qué incentivó la masacre? Un tatuaje críptico con el número 14 escrito en el hombro del sospechoso proporcionó una pista clave. Le ayudó al FBI a identificar al atacante como Wade Michael Page, un supremacista blanco y músico de una banda de rock inspirada en el nazismo. Cuando las personas tienen el número 14 tatuado en el cuerpo, otros supremacistas blancos lo reconocen al instante. Las 14 palabras encapsulan claramente la noción de odio y el apoyo a la raza blanca. Adolf Hitler dejó el mundo con un manifiesto político muy detallado plasmado en su libro Mi lucha. En el capítulo 8 tiene una subsección que finalmente se cita una y otra vez. Y esas 14 palabras son: debemos proteger la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. Esas 14 palabras se convirtieron efectivamente en la declaración de la misión de la supremacía blanca en Estados Unidos. Mi lucha. Adolf Hitler. ¿Podría ser que el hombre responsable de la muerte de millones de personas en los años 30 y 40 pudiera servir de inspiración en pleno siglo XXI? Una parte fundamental de la identidad neonazi es la idea de ser un noble guerrero. Una de las cosas que probablemente se le pasó por la cabeza fue que quería convertirse en un mártir para el movimiento. Si pudiera meterme en la mente de Wade Michael Page, pensaría que saldré como un berserker, atacaré muchas personas y luego me matarán. Así que iré a Valhalla, podré ir a Asgard, que es el salón donde bebes hidromiel y luchas a muerte. Y si mueres, resucitas al día siguiente y vuelves a hacerlo. Page era un veterano del ejército de Estados Unidos que dejó el servicio con una baja menos que honorable en 1998. Pasó los siguientes 10 años trabajando en varios lugares, pero cada vez más dedicaba su tiempo a tocar en diferentes bandas de estilo neonazi, bandas de rock nazi. Pero según quienes lo conocieron, Page atribuía muchas de sus experiencias racistas a sus experiencias mientras sirvió en el ejército. Durante el tiempo que pasé con Page, me comentó que se adoctrinó en el neonazismo durante su estadía en el ejército. Me dijo que si no llegas al ejército como racista, seguro saldrás siéndolo. El hecho es que Wade Page entró al ejército y fue asignado a Fort Bragg a finales de 1996. Y ese fue el momento en que se encontró una enorme guarida de neonazis dentro de Fort Bragg. Hubo un enorme escándalo porque 3 de ellos asesinaron a una pareja negra. Fue un momento en el que literalmente había banderas nazis dentro de los cuarteles y repartían literatura neonazi. ¿Neonazis?
¿Arraigados en el ejército de Estados Unidos? ¿Pero cómo? ¿Y por qué? Me uní al cuerpo de los marines de Estados Unidos porque eran los mejores. Quería aprender sus habilidades de combate y al salir del ejército entrenar personas para una eventual guerra contra el gobierno, para que usaran tácticas militares y así destruir al gobierno federal algún día. Tenía cabeza rapada en mis brazos y el símbolo de la SS tatuado en el cuello. Caminaba haciendo el saludo nazi, tenía una bandera con la esvástica y en el patio solía llegar y poner mi bandera con la esvástica, invitando a otros cabezas rapadas y neonazis a beber abiertamente frente a todos. Y los militares lo sabían. La exigencia de la llamada corrección política está obligando a los funcionarios del ejército de Estados Unidos a hacerse los de la vista gorda ante las actividades de este y otros notorios grupos de odio. Dos hechos son ciertos. Hay casi 200 grupos neonazis operando actualmente en Estados Unidos. ¡Debes luchar por tus derechos! ¡Hazlo! Y están fuertemente aliados a una red flexible de muchos otros grupos de odio del poder blanco y ario. Los miembros del movimiento supremacista blanco y los neonazis son aliados y enemigos. En el movimiento existe un fuerte sentimiento más de unidad, de trabajar juntos, porque todos están en esto por la misma razón, que es apoyar la raza blanca y hacer algo ante el hecho de que ésta está al borde de la extinción. Aunque el gobierno de Estados Unidos monitorea de manera encubierta a los nazis estadounidenses y guarda archivos sobre ellos, sus creencias racistas y sus actividades de reclutamiento no son ilegales. ¡Arde, chico judío, arde! Pero, ¿cómo y cuándo se arraigó originalmente la ideología nazi en Estados Unidos? ¿Y qué tan preparados estamos para combatir otro mortal ataque, como el de Wisconsin? Estados Unidos en los años 50 se encontraba en medio de un auge económico. Fue la era de las casas de 2 pisos, la televisión y las camionetas. Y la Segunda Guerra Mundial había quedado en el pasado. Los estadounidenses ahora exudaban confianza y había señales esperanzadoras de que pronto habría oportunidades disponibles para quienes el sueño americano había estado fuera de su alcance. Pero no todo el mundo estaba feliz de aceptar la actitud socialmente progresista que se extendía a las minorías raciales. Varias personas se sintieron profundamente amenazadas por la idea de la igualdad. Y hubo quienes acogieron de nuevo las ideas asociadas con la eugenesia nazi. La idea de que los blancos nacieron para liderar y que los no blancos nacieron para seguirlos. Por insidioso y detestable que pueda parecer, en Estados Unidos había suficientes personas que creían en la política racial nazi. Conozcan a George Lincoln Rockwell, un excomandante de la Armada que afirmaba que Estados Unidos había luchado en el bando equivocado en la Segunda Guerra Mundial. Creía que la integración racial iba de la mano con el comunismo y que ambos estaban siendo propagados por los judíos. En marzo de 1959, Rockwell fundó la Unión Mundial de Nacionalsocialistas, que más tarde ese año cambió el nombre al de Partido Nazi Estadounidense. Uso el uniforme para agitar. Cuando el negro de Martin Luther King lo hace en las calles, entonces yo también. Mi uniforme es muy bueno para esto. Rockwell tomaba a sus soldados nazis de asalto uniformados y marchaba en Washington frente al National Mall. Rockwell hizo mucho para proponer la idea de que el nazismo aún era viable de alguna manera, a pesar del hecho de que millones y millones de hombres estadounidenses habían luchado contra los nazis unos pocos años antes. George Lincoln Rockwell desató una cruzada pública para purificar a Estados Unidos de los no blancos. Terminó el 6 de agosto de 1967, cuando un seguidor descontento le disparó fuera de una lavandería automática en Arlington, Virginia.
Pero aunque Rockwell estaba muerto, su muerte solo sirvió para inspirar y motivar a otros como él. En el movimiento supremacista blanco, George Lincoln Rockwell creó el Partido Nazi estadounidense, conformado por el Movimiento Nacional Socialista, la Alianza Nacional, la Resistencia Aria Blanca. Estamos más unidos que nunca. Y los cabezas rapadas neonazis. Son parte del mismo engranaje, de la misma maquinaria. Todos quieren un Estados Unidos para blancos. En 1974, la Alianza Nacional fue creada por el Dr. William Luther Pierce, un antiguo y leal colaborador de Rockwell. William Pierce durante un tiempo fue miembro de la facultad en Oregon State University, pero dejó la vida académica para perseguir su verdadera pasión, que era la propaganda neonazi. Pierce pronto sería conocido como el creador secreto de una de las herramientas más peligrosas del arsenal del supremacista blanco. Una herramienta que continúa incitando a la violencia y el asesinato incluso hasta el día de hoy. Los diarios de Turner. Oklahoma City, 19 de abril de 1995. A las 9:02 a.m., una bomba casera escondida dentro de un camión alquilado hizo explotar el edificio federal Alfred P. Murrah. ...168 personas perdieron la vida, incluidos 19 niños. 800 personas quedaron gravemente heridas. Cuando la policía arrestó a Timothy McVeigh, de 27 años, pocas horas después por un cargo no relacionado, encontraron copias de las páginas de los diarios de Turner en su vehículo. Los diarios de Turner han sido llamados la Biblia de la derecha radical en Estados Unidos porque ha sido una inspiración importantísima para asesinatos en masa. Los diarios de Turner están escritos desde un futuro lejano, mirando en retrospectiva al momento en que un grupo de individuos que tomaron la ley en sus manos aseguraron el futuro de la raza blanca en Estados Unidos. Rememorando mi lucha, de Adolf Hitler, es un mensaje que dice que la gente blanca debe volverse extremadamente agresiva para asegurar el futuro de la nación. Y en ese libro explotan un edificio federal. Timothy McVeigh diseñó la bomba para que estallara en el momento exacto que describen los diarios de Turner. Oklahoma es visto como el primer disparo que se escuchó en todo el mundo desde Concord y Lexington. Aunque no se sabía que fuera miembro de la Alianza Nacional de William Pierce, McVeigh simpatizaba con gran parte de su virulenta retórica antigubernamental. Resulta claro que al menos tenía algunas ideas afines con el movimiento neonazi. El libro aún está disponible y la gente aún lo sigue leyendo. Podría haber otro Timothy McVeigh en el ejército ahora que acaba de aprender cómo hacer explosivos y todo eso se debe a lo que hizo el Dr. Pierce. El partido nazi sigue siendo una presencia muy real en Estados Unidos.